Emprendedores, bienvenidos a nuestra clase. Yo soy tu coach Omar Villa y nuestro curso es Historia. El día de hoy vamos a ver el tema feudalismo, economía y sociedad. Te pido por favor que prestes mucha atención para poder desarrollar juntos este tema. Empecemos hablando de la economía. Recuerda tú que durante toda la Edad Media, pero sobre todo desde que se puso en práctica el sistema feudal, hubo tres actividades que definieron a este periodo. Primero la agricultura, segundo la ganadería, que como podemos observar en esta foto, hay todo un sinnúmero de personas explotando la tierra, pero también explotando la fuerza animal que permite poder obtener los frutos de la tierra. Recuerda que la ganadería también es la explotación directa de los animales para obtener productos ya sean derivados o ya sean directos de ellos mismos. Una tercera actividad es la tala, y la tala tiene que ver, como ustedes entenderán, con la vegetación forestal, es decir, con los bosques. La tala de árboles permitía obtener madera, pero la madera a la vez permitía obtener el carbón y con esto tener la energía necesaria dentro del feudo, dentro de esta sociedad feudal, para que se puedan implementar las diversas actividades que hemos mencionado. Por lo tanto, si estamos hablando de agricultura, de ganadería y de tala, diremos que la economía feudal se ha ruralizado o se ha convertido en una economía rural. ¿Qué significa rural? Significa todo lo relacionado al campo. Recuerda tú que durante la Edad Antigua, es decir, durante la época romana, por ejemplo, eran las ciudades las que tenían el poder. Ahora, en la Edad Media, las ciudades han quedado aisladas, no tienen el mayor poder. En la Edad Media no es el comercio, no son las finanzas las que tienen un peso preponderante. No, en la Edad Media son la agricultura, la ganadería y la tala las que tienen las actividades económicas que tienen mayor poder. Por lo tanto, esas actividades se tienen que practicar en el campo, no se pueden practicar en la ciudad. Pero recuerda que a la vez esto no está sucediendo en todo el mundo, ni siquiera está sucediendo en toda Europa. Mira, ¿recuerdas tú el Imperio Bizantino? El Imperio Bizantino es la parte oriental de Europa. Allí no sucede Edad Media, allí no va a suceder todo lo que vamos a hablar a continuación. Así que, ¿en qué países está sucediendo? Si habláramos con los términos actuales, diríamos que todo esto está sucediendo en los actuales países de Francia, Alemania, Austria, Suiza, parte de Italia, Inglaterra. Es allí donde está sucediendo el feudalismo. Un dato que quiero que te acuerdes es que esa sociedad que se crea en la Edad Media y que depende de la tierra y depende de las decisiones de un gran señor o de una gran señora se llama feudo. Y precisamente de este feudo es que vamos a hablar a continuación. Hablemos de las partes de esta sociedad llamada feudo. Tenemos en primer lugar el castillo, que es donde vive o reside el gran señor o la gran señora. Tenemos la reserva, que es una inmensa extensión de tierra que muchas veces tiene decenas o centenas de hectáreas y pertenecen directamente a la señora feudal o al señor feudal. La aldea. La aldea es aquel sitio donde viven los campesinos, los siervos, pero también viven personas que se dedican a otras actividades como por ejemplo los artesanos y uno que otro pequeño comerciante. Una vez más te digo, recuerda que el comercio ha perdido mucho valor en este tiempo. En algunos casos incluso la moneda llega a desaparecer por momentos. ¿Qué cosas son los mansos? Mansos son aquellas pequeñas extensiones de tierra que el señor feudal cede, brinda a los distintos integrantes de la aldea, no solamente a los campesinos, sino también le puede entregar a un artesano, por ejemplo. Es cierto que el artesano no podrá dedicarse a explotar la tierra, pero puede arrendarla a un campesino para que la trabaje por él. Muchas veces los campesinos aceptaban esta triple labor porque tenían que ir a trabajar a la reserva y no había paga. Así que para poder encontrar algún tipo de sustento, ya sea a nivel monetario o ya sea a nivel de especia, tenía que aceptar los trabajos en los mansos. Y por último tenemos las tierras comunales. Estas solían ser precisamente los bosques, pero también podían ser algunas colmenas, podían ser algunas villas, en donde todas las personas de la aldea y el propio señor podía compartirlo.
Hablemos ahora de los elementos del feudalismo. Sigamos con el feudo y tratemos de describirlo de una mejor manera. Diremos que el feudo es la unidad política, económica y social de propiedad del señor feudal. Es decir, dentro de un feudo, este señor feudal va a mostrar su poder político, su poder económico y su poder social. Todo gira en torno a él. Y está conformado, este feudo, por la tierra, porque sin la tierra no podría haber ese tipo de vínculo entre sus integrantes, por los medios de producción con los cuales se va a explotar la tierra, nos estamos refiriendo a las herramientas sobre todo, y a los campesinos. Si bien es cierto, hay otros integrantes dentro del feudo, sin embargo el campesino, aquella persona que se dedique a trabajar la tierra, va a ser muy importante. Podríamos decir que el señor feudal sin campesinos no podría haber obtenido el poder que tuvo en su momento. Expliquemos por qué el feudo es una unidad política, económica y social. Política porque es dentro del feudo donde este gran señor, esta gran señora muestra su soberanía. ¿Qué significa soberanía? Es decir, la capacidad de poder decidirlo todo, sin necesidad de obtener el permiso de alguien más. Económica, ¿por qué? Porque en este feudo, es decir, dentro de esta propiedad, el centro de producción gira en torno a lo agrícola y a lo artesanal. Pero recuerda que lo agrícola y lo artesanal dependen de qué? Dependen de lo que decida el señor feudal. Y a nivel social porque jerárquicamente no hay nadie que esté por arriba de él, sobre todo si estamos hablando de un gran rey o de un gran príncipe, ¿verdad? Por encima de él no habrá nadie, todo se encontrará en la pirámide social por debajo de este gran señor. Ahora concentrémonos en las personas. ¿Qué elementos encontramos? Lo hemos mencionado ya bastantes veces, el señor feudal. Tenemos aquí una imagen referencial, no necesariamente es un personaje único, podemos estar hablando de un gran rey, como podríamos estar hablando de un gran duque, por ejemplo, o un marqués, o un conde. Este señor feudal es el dueño del feudo, es decir, todo ese territorio en donde se encuentra la aldea, el palacio, el castillo, las tierras comunales, etc., toda esa extensión llamada feudo le pertenece a él. Y todas las reglas se las impone a los otros integrantes. Este señor feudal dicta normas, administra justicia, cobra impuestos, pero también tiene ciertas obligaciones, aunque no parezca, porque tiene el poder absoluto, sin embargo también tiene que cumplir con algunas obligaciones, porque o si no, los integrantes del feudo tienen el derecho de ir a buscar a otro gran señor. Entre sus obligaciones, sobre todo, tiene la de proteger militarmente a sus vasallos y a sus siervos. Esa es su tal vez mayor función que debe cumplir siempre. Otro elemento fundamental del feudalismo es precisamente el vasallo, es decir, aquella persona que el gran señor o la gran señora va a recibir para otorgarle ciertos privilegios. Aquí tenemos en nuestra imagen, podemos observar que se está practicando aquel ritual que se llamaba la investidura y de la cual habíamos hablado en la clase anterior. El vasallo es aquella persona que depende del gran señor y debe cumplir, por ejemplo, con el auxilium, que es brindar ayuda militar, es decir, debe estar preparado para que cuando lo solicite su gran señor, él se convierta en un soldado fiel. También tiene que cumplir con el concilium, que es el consejo político. El vasallo tiene que estar preparado políticamente para ayudar a tomar decisiones al gran señor o a la gran señora. Por sus trabajos, este vasallo recibe el feudo y mantiene muchos privilegios. Sin embargo, estos privilegios van a ser conservados mientras aquel gran señor o aquella gran señora observe que es fiel. Si comienza a observar que de alguna manera lo traiciona, pierde todas las tierras otorgadas y pierde todos sus privilegios. Otro elemento fundamental del feudalismo, como no, son los siervos. Son aquellas personas que están dando, que están brindando su esfuerzo físico. Aquí observamos en la imagen cómo es que estas personas están completamente sometidas a la explotación de la tierra. Su vida entera depende de la tierra.
Este siervo, aunque es dependiente de su señor y posiblemente de muchos vasallos de este señor, sin embargo es libre. Lo que pasa, sobre todo en los siervos más humildes, es que su vida está completamente ligada a la tierra, no puede desligarse, porque no le queda más en la vida, no tiene propiedades, no puede disponer siquiera de ir de un lugar a otro porque es muy peligroso y por lo tanto se encierra en el feudo y dentro del feudo se encierra en la explotación de la tierra. Pero como si fuera poco, este siervo tiene que pagar impuestos. Por ejemplo, tenemos la talla, que diríamos con palabras actuales es el impuesto general, es decir, es el impuesto que paga anualmente para que el gran señor mantenga las cosas en orden dentro del feudo, para que el feudo siga teniendo las calles empedradas, para que los caminos estén despejados, para que los animales estén bien comidos, para que el feudo esté bien protegido. Para eso servía este pago anual llamado el impuesto de la talla. Luego tenemos la corvea, que es el impuesto por trabajar en las tierras del Señor. Los diezmos o también primicias son impuestos que se le paga a la iglesia. La banalidad es el impuesto que se paga por explotar las tierras que el Señor te ha concedido. Es decir, pagabas impuesto casi por todo. Y por último, el pontazgo, que es otro de los impuestos principales, por cruzar puentes o por andar caminos. Hablemos ahora de la sociedad. Podemos observar aquí el triángulo social de la Edad Media dentro de su sistema feudal. Tenemos en la cúspide, en la cima, en la parte más alta, al rey o a la reina, que en esos años se creía que era directamente delegado, es decir, designado por Dios. Su poder es absoluto, sus decisiones no se discuten y obviamente el cargo es heredado, muchas veces al primer hijo varón. Luego viene la nobleza, una clase social muy minoritaria en cantidad, pero que conservaba muchos privilegios. Tenemos aquí a los príncipes, a los condes, archiduques, duques, marqueses. Sus títulos son hereditarios. Eso quiere decir que si tú, por ejemplo, eras un marqués y te casabas con una condesa, pues lo más probable es que tu hijo y tu nieto y tu bisnieto y tu tataranieto iba a seguir conservando todos los títulos de sus progenitores y de sus antecesores. No pagaban impuestos y controlaban los grandes cargos públicos, es decir, por ejemplo, ser asesor del rey o ser algún tipo de ministro o tener un encargo directamente hecho por el rey, solamente lo podía obtener un noble. Luego viene el clero, que se parece mucho a la nobleza, aunque obviamente su actividad es netamente religiosa, pero se parece porque no pagaban impuestos y esta clase clerical era el soporte ideológico de toda esta pirámide social que estamos hablando en estos momentos. Tenía un gran número de privilegios y prerrogativas. Recuerda que hemos hablado hace un momento de los diezmos y las primicias que se le pagaba a la iglesia. Y por último, en el tercer estado tenemos a lo que podríamos también llamar el pueblo. Era más del 90% de la población del sistema feudal y estaba compuesto, por ejemplo, por los artesanos, los pequeños comerciantes, pero el núcleo, el factor nuclear de este tercer estado o del pueblo eran los campesinos. Dato: dentro de estos campesinos, en el tercer estado, la clase social mayoritaria era la servidumbre, de la cual hemos hablado hace unos minutos atrás, ¿verdad? Los siervos de la gleba, es decir, aquella servidumbre entregada por completo a la tierra, porque no podía desligarse de ella. Y en su mayoría, obviamente, eran los campesinos. El dato que no quiero que te olvides es que durante todo este sistema feudal del cual hemos hablado, que se desarrolla durante la Edad Media, es la Iglesia Católica la que impone como institución todo su poder, a tal punto que no solamente radicará su poder en la doctrina de la fe, sino que expondrá todo su poder también económico e incluso militar. Por eso es que en nuestra siguiente clase vamos a ver cómo es que la Iglesia promueve determinadas guerras que serán llamadas las cruzadas. Y de esta manera, alumnos, espero que hayamos podido comprender un poco más sobre esta sociedad llamada feudalismo y este sistema económico que rigió durante todos los años de la Edad Media. Muchas gracias, nos estamos encontrando en una siguiente clase.